Llega la noche y me llamas, sé que tu promesa no acaba. Eres el camino, la vida y verdad, con solo una palabra me sanarás. Sé que con fe se mueven montañas entre mi vida y mi casa. Por medio de tu amor sé que puedo vencer. Todo es posible si puedes creer. Fiel y firme aquí estoy, he venido a escuchar tu voz. Fiel y firme aquí estoy, fiel y firme aquí estoy, fiel y firme aquí estoy, he venido a escuchar tu voz. Fiel y firme aquí estoy, Fiel y firme, fiel y firme. fiel y firme aquí estoy, he venido a escuchar tu voz. Fiel y firme aquí estoy, Firme. fiel y firme aquí estoy, fiel y firme aquí estoy, he venido a escuchar tu voz. Fiel y firme aquí estoy. Cordial saludo para nuestro hermano Alfredo, para los compañeros panelistas, para todos los hermanos. Voy a compartir sobre el tema de los diezmos. Es un tema muy especial, muy importante, que a veces tiene oposición entre muchas personas, porque los argumentos para estar en contra de los diezmos, del ejercicio de dar los diezmos, es que eso era de la ley, que eso es viejo, que eso ya no, o que eso era para Israel, nada tiene que ver con nosotros. Y bueno, ese es básicamente todo el argumento que hay. Pero ahí hay varios errores en estas cosas que se están hablando, porque en primer lugar, los diezmos no son originarios de la ley, no aparecen con la ley, aparecen antes. No aparecen con Israel tampoco, porque aparecen con Abraham, antes de que se le cambiara el nombre por Abraham. Él era de los gentiles, él no era de los hebreos, ni del pueblo de Israel, porque pues todavía no lo había. Entonces, esas argumentaciones no tienen lugar, no tienen cabida, digamos, si vamos a revisar las cosas como debe ser. Encontramos que el Señor nos da una pauta en las Sagradas Escrituras cuando se refiere al bautismo de Juan. Nos dice el Señor en sus debates que tenía con los opositores, les pregunta que si el bautismo de Juan era de Dios o de los hombres. Y me parece muy ajustado en todo el hacer esa pregunta. Podríamos trasladarla a los diezmos. ¿Los diezmos son de Dios o de los hombres? ¿De dónde está su origen? ¿De dónde proceden? ¿De dónde provienen? ¿Quién se los inventó? Esa es una reflexión que nos enseña el Señor, la cual debemos tener en cuenta. Y hay otra, porque como también se dice que es de la ley y que la ley ya pasó y que la ley ya se acabó y que la ley no obliga y que tantas cosas, el Señor también, porque es que se utiliza la palabra que la ley y los profetas eran hasta Juan. Y ya ahí para todo. Pero así no termina el texto. El texto dice que la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Pero dice el Señor, pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. En otra parte el Señor dice que Él no vino para abrogar la ley, sino para cumplir. Porque hasta que pasen el cielo y la tierra ni una jota ni una tilde pasará de la ley. Entonces, si los diezmos fueran de la ley, pues estarían vigentes. Pero no son de la ley. Vamos a ver. Abraham es hallado por Melquisedec. Melquisedec le sale al encuentro. Melquisedec es un sacerdote de Dios, del Dios Altísimo, dice la Escritura. Sacerdote del Dios Altísimo, que le trae a Abraham una provisión extraordinaria, pan y vino, sabiendo nosotros
las connotaciones que esto tiene. El pan es el cuerpo, el pan es la vida del Señor. Si comemos ese pan y bebemos esa sangre, que se simboliza con el vino, pues tendremos vida en nosotros. Entonces, si nosotros tenemos acceso al pan y al vino que provienen de Dios, o sea, si nosotros tenemos acceso al cuerpo de Cristo que se está formando, tenemos comunión con ese cuerpo, podemos alimentarnos de él como nos alimentamos a diario con los testimonios, con las enseñanzas, con todo lo que proviene del pueblo santo que Dios está formando. Y si nosotros tenemos también acceso a la sangre preciosa del Señor, que nos lava de pecado, nos limpia de pecado, que nos da vida, porque la vida de la carne está en la sangre, y la sangre de Él pues es vida para nosotros. Si nosotros tenemos acceso a esos dos elementos, como Abraham, cuando Melquisedec se le presenta con pan y con vino, pues él le dio los diezmos. Si nosotros tenemos acceso a esas dos bendiciones, pues nosotros también damos los diezmos. Pues claro, esa es como un agradecimiento, como una respuesta del hombre a Dios. Ahora, claro, estamos hablando entre creyentes, estamos hablando entre personas que pues han creído, se han acercado, y como digo, si tenemos acceso a esas cosas, si hemos sido lavados por esa sangre y estamos en comunión con el cuerpo, pues nos queda muy fácil entender que los diezmos, claro que nos conciernen a nosotros. El hombre natural no, porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Claro, cualquier hombre natural pues va a pensar que si el dinero que tiene no le alcanza, ¿qué tal quitándole una décima parte? Pues mucho menos, eso sería una locura, ni más faltaba. Porque el hombre natural piensa de otra manera, hace cuentas de otra manera, y no tiene en cuenta la provisión de Dios. Es que Dios existe para todos los hombres. Lo que pasa es que muchos no lo saben, no lo tienen en cuenta en su vida, en nada. Entonces que alguien les diga que deben diezmar, pues no, ni más faltaba, porque no lo tienen en cuenta para nada. Y lo van a tener en cuenta entonces para darle de donde está su tesoro, que es en el dinero, en las riquezas, pues mucho menos. No, este es un tema que se trata con personas, vuelvo y digo, que han tenido relación con Dios, que tienen relación con Dios, que están siendo edificadas por Dios, que están siendo transformadas. Son personas que han sido llamadas, han sido despertadas, han sido iluminadas, están siendo cada día nuevas criaturas. Se está formando Cristo en ellas. O sea, estamos hablando con estas personas, pues claro, ahí es muy fácil entender que claro, que esto de los diezmos viene de Dios, que esto de los diezmos tiene que ver con nosotros, que esto de los diezmos pues es apenas un simple agradecimiento al Señor de tanto que recibimos. Porque la misma Escritura nos dice, ¿qué tienes que no hayas recibido? Pero pues nosotros podemos entender eso. Pero la persona natural no, porque la persona natural piensa que es por su esfuerzo, por su lucha, pues, o sea, en ellos está la fuente de todas las cosas, no en Dios. Entonces, por esa razón, pues para cualquier incrédulo, pues es muy difícil que se le diga una palabra de estas y la vaya a recibir. Ahora, vemos que Abraham es anterior a la ley, porque la ley vino por Moisés y Moisés es un descendiente de Abraham, muchos años después. Entonces, esto de los diezmos está antes de la ley. Luego viene la ley con Moisés y ahí se establece, digamos, de manera legal y para ese pueblo que es el pueblo de Israel,
todo lo que tiene que ver con la consagración al Señor. De las personas, de los animales, de los primogénitos, de las cosechas, de las primicias y el diezmo. Indefectiblemente diezmarás, dice la Escritura. Entonces, pasamos de ver los diezmos antes de la ley y ahora lo estamos viendo durante el tiempo de la ley. Durante el tiempo en que Moisés trae la legislación para esa nación, para ese pueblo, y ese aspecto es fundamental, así como trajo lo relacionado con las fiestas, así como trajo todas las ordenanzas, decretos, estatutos de parte de Dios para el pueblo, también trajo la parte de los diezmos, de las primicias, bueno, todo lo que tiene que ver con la consagración, decía, de los primogénitos. Y bueno, entonces, esto persiste. Esta ley que trae Moisés continúa. Y el mismo Señor, como lo decía hace un momento, Él dice que la ley no va a pasar y que Él no vino a abrogarla y que ni una jota ni una tilde. O sea, eso está todavía vigente. Pero hay algo más. Y es que después de que pasa Moisés, de que pasan los profetas, que viene nuestro Señor Jesús, vuelve a hacerse referencia a ese Melquisedec antiguo, a ese Melquisedec que se le apareció a Abraham, a ese Melquisedec que es un sacerdote del Dios Altísimo. Y entonces las Escrituras nos enseñan que el Señor Jesús ha llegado a ser sumo sacerdote de ese orden de Melquisedec. O sea, eso que hubo en el comienzo, eso que fue al principio, vuelve a aparecerse ahora, después con la venida del Señor, con la victoria del Señor sobre la muerte, porque es que este es un sacerdocio diferente. Este sacerdocio de Melquisedec no es el de las descendencias, de las familias, de los levitas. No, este es un sacerdocio de vida. Dice que aquí se da testimonio de alguien que vive. Y precisamente el caso de Melquisedec es que no tiene principio de vida ni fin de días. Ni principio de días ni fin de vida. Melquisedec sin padre y sin madre y sin genealogía. O sea, nos está mostrando algo como tipo eterno. Y ese es el que precisamente viene con pan, con vino y recibe diezmos. Y nuestro Señor Jesucristo llega a ser sumo sacerdote de ese orden. Y nuestro Señor Jesucristo no es del pasado, ni es de la ley, ni está abrogado, sino es el Rey de Reyes que viene, que esperamos. Y trae unas características muy especiales. Ese sacerdocio, porque como es según el poder de una vida indestructible, como dice la Escritura, entonces dice que nos convenía tal sacerdote que puede interceder siempre. Siempre. O sea, es un sacerdocio vigente, permanente. En ningún momento se ha descontinuado, se ha completado, se ha terminado. No, está hoy. Vive hoy, rige hoy. Entonces, en ningún momento podemos pensar que si de allá para acá la provisión de pan y de vino es permanente, la tenemos, contamos con ella, como aquí lo vemos a diario, entre nosotros. Pues si no se ha suspendido, si no se ha desconectado, si no se ha cortado eso, de allá para acá, de Dios para nosotros, pues tampoco de nosotros hacia Dios. O sea, pues, ¿qué nos queda a nosotros acá? Pues damos los diezmos. Claro, en otros momentos los creyentes no dieron los diezmos, daban todo, como hemos compartido, que cuando recién se convirtieron, lo que llaman la iglesia primitiva, pues entonces iban y vendían todas las cosas y lo traían a los pies de los apóstoles. Y bueno, entonces estamos mirando que para nosotros la connotación es hoy. La connotación es que desde que nosotros tenemos entendimiento de este llamamiento,
desde que nosotros tenemos comprensión de la existencia de Dios, de la relación del hombre con Dios, de la necesidad del hombre de Dios, porque necesitamos al Señor, porque necesitamos su provisión, ¿no? Que eso no sucede con el hombre natural, porque ya ahora decía, el hombre natural vive sin Dios, no necesita a Dios. ¿Para qué? Si tiene dinero, pues con eso suple muchísimas cosas. Entonces, pero esto que nosotros estamos viviendo, que es una vida nueva, que es una vida que está conectada a la fuente eterna, que es el Señor, que es algo diario, de nuestro diario vivir, que es siempre permanente, aquí y después, porque se nos anuncia que así como conocemos, proseguiremos en conocer. O sea, ni siquiera nosotros hemos pensado que es solamente mientras estemos aquí con vida que tenemos relación con Dios. No, para el Señor todos viven. Es más, el Señor dice, cuando veáis a Abraham, Isaac y Jacob sentados a la mesa allá en el reino. O sea, nuestra relación con el Señor es eterna. No podemos basarla en la ley, ni en el tiempo que la ley rigió en esto o en aquello. No, es algo de toda la vida, de todo el tiempo. Entonces, así como sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. En este caso, el menor fue Abraham y bendecido por Melquisedec. Melquisedec es mayor, pero Abraham tiene todas las promesas. Pero Abraham es la parte donde se inicia, digamos, el pueblo, la descendencia que le fue prometida, como las estrellas, como el polvo de la tierra. O sea, es muy grande Abraham, pero la Escritura nos dice que consideremos cuán grande entonces es Melquisedec. Pues mucho más que Abraham. Pues demasiado. Pues si Abraham pagó los diezmos, pues los pagó su hijo Leví, que era el que después tenía mandamiento de recibirlos. O sea, él mismo los pagó. Entonces, ¿cuán grande es ese Melquisedec? Y ahora nosotros llegamos a enterarnos que nuestro Señor Jesucristo es sacerdote sumo dentro de ese orden. Es el máximo sacerdote dentro de ese orden de Melquisedec. Entonces, pues ni más faltaba, pudiéramos pensar nosotros, no, todo funciona. El pan hoy en día quiere decir esto, eso que trajo Melquisedec, y el vino quiere decir esto, y eso es lo mismo que hoy, y ese sacerdote del Dios Altísimo, pues ahora está nuestro Señor Jesucristo, que es el sumo sacerdote. O sea, todo eso es así, menos los diezmos. No, los diezmos sí no. Eso sí no tenemos que entregarlos, ni pagarlos, ni darlos. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues si estamos en las mismas condiciones de recibir misericordia, gracia sobre gracia, tantas cosas. Y estamos recibiendo lo que recibió Abraham, pero Abraham lo recibió una vez, ahí, que nos narra la Escritura, pero nosotros lo estamos recibiendo todos los días, a toda hora, en todo momento. Y ese sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo es para interceder por nosotros siempre, siempre, porque necesitamos de Él. Pues mientras no lleguemos a lo perfecto, pues estamos siempre necesitando. Entonces, por eso era necesario que se levantara un sacerdocio como al principio. No digamos un sacerdocio nuevo, no, porque ya lo había habido. Y dentro de eso, un sumo sacerdote eterno. Porque es, como decía, conforme al poder de una vida indestructible. Ahora, Él nos introduce en una mejor esperanza, por la cual nos acercamos a Dios, porque eso nos dice la firmeza, la inmutabilidad del consejo de Dios, que fue hecho con juramento ese sacerdocio. El Señor dice la Escritura que juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre. Bueno, pero ¿por qué para siempre vamos a necesitar sacerdote si nosotros vamos adelante a la perfección? Bueno, pero ese sacerdocio es eterno. Y Él está puesto para salvar perpetuamente y viviendo siempre para interceder por todos los que creemos en Él. O sea,
son cuestiones como de un presente continuo. Y por eso dice que nos convenía, así, santo, inocente, sin mancha, y más sublime que los cielos. Ahora, lo que estamos hablando nosotros de diezmos es algo, digamos así, muy pequeño para lo que recibimos, muy pequeño para lo que Dios nos da. No estamos pagando con eso lo que Dios nos da. No. Nosotros estamos simplemente agradeciendo, reconociendo un señorío, reconociendo una jerarquía. Simplemente miren ustedes cómo Abraham, que venía de un pueblo idólatra, que venía de una tierra de idólatras, hizo altar a Jehová, volvió y hizo altar a Jehová, volvió y hizo altar a Jehová, varias veces hizo altar a Jehová, porque era un hombre que tenía comunión con Dios, pues tanto que fue llamado amigo de Dios. ¿Qué pasa con el pueblo de Israel? El pueblo de Israel tuvo un llamado, porque pues viene precisamente de Abraham y su descendencia. Entre los gentiles no es así. No ha habido todo el tiempo una relación con Dios, como la pudo haber habido entre muchos de Israel con Dios, con el Dios vivo, con el Dios verdadero. Para nosotros puede ser algo novedoso. Hay un gentil, que pues se llama así a todos los que no son judíos. Hay alguien que se convirtió, de cualquier parte, de cualquier país del mundo. Hay alguien que se convirtió. Entonces no tiene, digamos, ese ancestro, ese trasfondo de que sus abuelos y sus bisabuelos y sus tatarabuelos tuvieron relación con Dios y daban los diezmos y tenían cosas consagradas, los primogénitos y la circuncisión. No, entre nosotros no hay ese trasfondo, no hay ese ancestro, no hay ese pasado, no hay esa memoria, digamos, colectiva, entre nosotros no la hay. Entonces alguien llega, se convierte al Señor y recibe al Señor en su corazón y va a comenzar a andar y va a comenzar a caminar. Y entonces aquí viene la pregunta: ¿para nosotros qué? ¿Nosotros qué hacemos con esto de los diezmos? Pues nosotros damos los diezmos, y si nosotros le compartimos a alguien, o bueno, no voy a hablar de nosotros, yo si le comparto a alguien que recibe la palabra, que recibe la sangre del Señor, que recibe perdón de pecado, que comienza una vida nueva, que recibe el Espíritu cuando cree, no por obras, sino porque creyó, ¿qué voy a hacer después? Después le voy a compartir esas cartillas que tenemos nosotros, que nos van edificando paso a paso, como son derribando, caminando, todas estas cartillas, y le voy a compartir el aspecto del dar, porque el aspecto del dar enriquece, porque el aspecto del dar es un aspecto fundamental, porque es algo semejante a Dios. Pues de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, lo más precioso. Entonces vamos a mirar eso. Y voy a compartirles de las ofrendas. Y les voy a compartir de los diezmos. Pero claro, pero desde luego. Pero ay de mí si no les compartiera de los diezmos. Porque es que no puedo privar a las personas de ser bendecidas. Yo no puedo tener para mí bendición porque el Señor me ha revelado algunas cosas y guardármela y ocultarla y no compartirla. Si yo sé que es beneficioso para el nuevo creyente, digamos así, para esa nueva criatura, pues el Señor dijo que les enseñáramos todas las cosas, porque vamos a ser discípulos y les vamos a enseñar todas las cosas. Y el mismo Señor dice que si fuéramos hijos de Abraham, pues las obras de Abraham haríamos. Y vemos que Abraham dio los diezmos. Yo no le puedo enseñar a alguien que no los dé. Yo no le puedo decir a alguien que como la situación económica es difícil, porque es que no es una cuestión de bolsillos. No es relacionar diezmos con bolsillos, sino diezmos con sacerdocio, diezmos con Dios, con el Dios eterno, con ese que intercede hasta en nuestras oraciones, porque es que el Señor nos está supliendo, porque ni siquiera sabemos pedir como conviene. Entonces, ¿acaso es gran cosa que nosotros aportemos de lo mismo que Dios nos da? Porque ¿qué tenemos que no hayamos recibido? De lo mismo que Dios nos da, porque si el Señor nos da vida y nos da salud y nos da ingresos y nos da puertas abiertas para trabajar, para muchas cosas, pues todo eso viene de Él. ¿Qué gran cosa es que nosotros aportemos de eso una mínima parte como es la 10ª parte?
No, no es gran cosa. No, lo que pasa, y quiero que quede muy claro, es que para los naturales, todas las cosas de Dios son locura. Para los que no tienen al Espíritu, pues todas estas cosas son locura y son incomprensibles, y podemos explicarles y podemos desmenuzarles y hacerles, digamos, no sé, instrucción. No las pueden entender porque se han de discernir espiritualmente. Ahora, miremoslo entre nosotros. Mire, la ley llega hasta un punto, y los profetas hasta el punto que preguntan, ¿robará el hombre a Dios? Oye, pero ya llegamos a un extremo tremendo. Pero ¿cómo va a robar el hombre a Dios? Y la Escritura nos dice por medio del profeta que sí se puede. En los diezmos y ofrendas sí se puede robar a Dios. Entonces, porque es que por el hecho de ser Dios puede poner las normas, los estatutos, las ordenanzas que Él quiera, como Él quiera, porque Él es el Señor. Entonces, si Él establece esto, pues puede ser un mandamiento muy pequeño, como dice el Señor. Hay mandamientos grandes, importantísimos, dificilísimos. Este es uno de los pequeños. Pero si nosotros lo hacemos, podríamos ser llamados grandes en el reino de los cielos. Y si dejamos un mandamiento pequeño, pues muy pequeños seríamos llamados también. Entonces nosotros encontramos que la misma Escritura nos dice que la tierra que bebe la lluvia muchas veces que cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Es que nosotros necesitamos entender que nosotros no solamente necesitábamos el llamado de Dios y el perdón de Dios, es que nosotros necesitamos ser formados todos los días, ser enseñados, ser instruidos, ser iluminados. Nosotros necesitamos ser llevados adelante a la perfección. Es que esto es un trabajo que hace Dios, es un trabajo maravilloso y tiene sus siervos. Mire que estábamos compartiendo pues que sus hermanos, los hermanos de los levitas, debían darle los diezmos a los levitas porque ellos estaban encargados de ese ministerio, de servir al Señor. Y aunque eran hermanos, tenían ellos que darles los diezmos, porque ellos se sustentaban con eso. Esa era la manera. No es que aquí entre nosotros sea algo que se necesite. No, es que nosotros salimos ganando si lo hacemos. ¿Con qué retribuimos nosotros? ¿Con qué agradecemos nosotros? Pues son las acciones de gracias. Recordamos que no es de lengua, es en espíritu y en verdad que hacemos las cosas. Cuando se habla del samaritano, vemos, no fue que le dolió en su alma, en su corazón, que ese hombre hubiera sido atracado. No, es que él sacó aceite y sacó vino y sacó dinero y fue y pagó, y fuera de eso dijo, y si la cuenta sube, yo después vengo y le doy lo que quedó faltando. Eso es así. Las cosas tienen que hacerse con entrega, como aprendimos de Dios, como aprendemos de Dios, como aprendemos de nuestros hermanos mayores. Y Dios no es injusto para olvidar nuestra obra, no es injusto para olvidar el trabajo de amor que hayamos hecho, sirviendo a los santos, sirviéndoles todavía, como dice la Escritura, ¿no? El Señor. Ahora, si nos vamos a mirar el modelo que es nuestro Señor Jesucristo, Él pagó el impuesto del templo que no le tocaba pagarlo, porque eso no era para que lo pagaran los hijos, sino los extraños, porque eso era un impuesto del templo. Ese sí era de los hombres, ese sí no era de Dios, ese impuesto, pero lo pagó para que no se ofendieran. Cumplió toda justicia siempre. Ahora, cuando el Señor les dice a esos fariseos ciegos que dejaban lo más importante de la ley, pero diezmaban, pero dejaban pues la justicia, la misericordia, la fe, pues lo más importante, que colaban el mosquito, que tragaban el camello, o sea, hacían las cosas completamente al revés. Y no estamos buscando nosotros que sean cosas para recibir más. Yo no voy a decir, yo voy a dar los diezmos para que Dios me dé más. No se trata de eso. No, pues las leyes operan,
conozcámoslas o no las conozcamos, operan. Pues pueden haber personas incluso que no se han convertido y dan los diezmos solo por negocio porque saben que dad y se os dará. Pues funciona. Es una ley. Para creyentes y no creyentes. Eso es una ley. Pero con nosotros se trata de diferencia. Hay una gran diferencia. Es que nosotros hemos sido llamados y alcanzados por una bendición muy grande. Y esa bendición tan grande a nosotros nos implica también hacer alguna especie de retribución. Hacer alguna especie de agradecimiento que se note, que se sienta. Cuando se dice que la obra no se puede hacer indolentemente, sin dolor, quiere decir así incluso también las ofrendas. No cualquier cosa que nos sobró. No, de lo mejor que tengamos. El Señor se dio a sí mismo. No fue que dio algo, no fue que dio moneda, fue que se dio a sí mismo. Entonces, hermanos, pues me parece que es muy claro, que es muy sencillo lo que tiene que ver con los diezmos entre nosotros, por lo menos. Así que los invito a darlos y a ponerse al día los que estén atrasados. Hasta pronto. Llega la noche y me llamas, sé que tu promesa no acaba. Eres el camino, la vida y verdad, con solo una palabra me sanarás. Sé que con fe se mueven montañas entre mi vida y mi casa. Por medio de tu amor sé que puedo vencer.